Bienvenidos todos a un nuevo Atajo Cultural. Aquí estoy yo, Andrés Montero, con Gabriel Velasco, desde Londres y Madrid, respectivamente. Y estábamos pensando en un tema que nos persigue en nuestras vidas, lo queramos o no lo queramos. Y es que es la política y debatir sobre la política. Entonces, Gabriel, ¿vale la pena debatir sobre la política? Bueno, mira, Andrés, te confieso que cuando pensamos sobre este tema me emocionó muchísimo y te juro que no, o sea, no tenía pensado hablar hoy de esto, pero ya que lo trajiste a colación, lo trajiste a la mesa, de verdad que me parece que está buenísimo para hablarlo porque o sea, es que todos los días está buenísimo para hablarlo porque siempre hay algo que te hace preguntarte si vale la pena o no debatir sobre política. Así que todos los días, ¿no? Porque estamos inmersos en información política en todas partes y más cuando vienen elecciones. Sin duda, y yo más bien pienso que el tema de debatir sobre la política tiene connotaciones positivas, bueno, tiene connotaciones positivas y negativas. Sí, tal cual. A nivel quizás ciudadano, es lógico debatir sobre política y claro, si estuviéramos como en la antigua Grecia, ¿sabes? Que hacían estos platos gigantes en los que los ciudadanos debatían sobre política y tal, pero, o sea, actualmente eso lo cambiaron por sistemas en los que se delega el poder. O sea, tú escoges un representante que esa persona hace el proceso de manejo de decisiones por ti y tú de alguna manera le das tu confianza con el voto. Pero, ¿sabes? Si nosotros fuéramos los ciudadanos que hacen la política, como en la antigua Grecia, quizá tendría más sentido debatir sobre política. No sé qué tanto ahora, ¿tú qué opinas? Bueno, yo pienso que además de los representantes, el tema del debate político, más allá de, de ser oficial, yo creo que se ha movido por parte de los ciudadanos a redes como Twitter y Reddit. Por Dios, demasiado, demasiado, Que, demasiado. Es que, mira, yo tengo Twitter. Y yo en verdad la mayoría de la gente que sigo es cuestiones de finanzas, de mercados, de acciones, etcétera. Pero siempre se escapa algún contenido de política y, bro, yo veo las personas que se enganchan en debates políticos que están, ¿sabes?, horas debatiendo, bro. Yo digo, esta gente, o sea, evidentemente trabajan o, ¿sabes?, tienen familia, lo que sea. ¿Qué hacen, sabes? Porque están horas y horas en Twitter debatiendo sobre una cosa como que no es que yo pienso mejor que tú y tengo más razón que tú, porque bueno, porque esta es mi opinión, pues. sí, Literal, es que son cosas así, literal, yo pienso son mejor cosas que así. tú, básicamente lo que Sí, dicen. sí, tal cual, no, mi posición es mejor que la tuya y bueno, si no te gusta, entonces estás mal y tengo que evangelizar aquí por Twitter. Sí, sí. A ver, Y eso también lleva yo creo que ese tipo de discusiones negativas y discusiones tóxicas también llevan al fanatismo, porque son discusiones, y esto yo lo he visto en 9 de 10 casos, por poner un ejemplo, ok, sí, discusiones sí, tóxicas porque no hay un interés en escuchar al otro. Personas que están debatiendo de ambos lados o de la cantidad de lados que quieran pertenecer estas personas, siempre buscan el primer espacio para decir algo, en vez de escuchar, analizar y debatir, que sería un debate positivo. No, sin embargo, ellos lo que hacen es buscar el primer espacio en blanco para ellos saltar y empezar a ladrar, como digo yo. tal cual, tal cual. De hecho, eso es lo que te iba a decir ahorita, que desde hace tiempo yo he tenido la conclusión de que, bueno, especialmente porque antes yo estaba más involucrado en política, me gustaba y tal, y yo quería hacer política, pero me di cuenta de esto que te voy a decir y empecé a darme cuenta de muchas cosas que era la verdadera política, la naturaleza del contexto del juego político ¿Sí? y me dejó de llamar la atención, ¿sabes? Dije, mira, este juego no me gusta este juego y voy a jugar otro tipo de juego. Y ya. Pero lo que me di cuenta es que en política la mayoría de las personas eh, se sienten identificados de manera emocional con su ideología. Entonces, cuando tú les atacas su ideología, es decir, por ejemplo, una persona está a favor de que se le pongan más impuestos a los ricos y otra persona está en contra. Entonces, digamos que
uno es la persona que está en contra de que se le ponga impuestos a los ricos y tú a esa persona que está a favor, pues le debates sobre el tema que es impuestos sobre ricos. Cuando tú le debates a esa persona, o sea, es que te digo, yo creo que la mayoría de las personas, no sé si 9 de 10 o 7 de 10, pero eso, la mayoría de las personas siente que tú no estás atacando al problema, sino a la persona. O sea, ellos sienten que tú estás atacando, ¿sabes? Me estás atacando a mí, a Gabriel Velasco, porque me estás diciendo algo, ¿sabes? Que diferente de lo que yo pienso. Y eso es muy delicado y quizá por eso, como tú dices, ¿sabes? La gente no quiere escuchar, sino que quiere hablar y eso busca el momento más oportuno para poder ladrar y decir lo que ellos piensan, en vez de poder considerar otra opinión. Y ahí la diferencia entre un debate político constructivo a un debate político negativo y tóxico. Tal cual. ¿Y cómo ves Es tú, que, qué crees tú que es negativo de debatir sobre la política? o sea, como te digo, yo creo que a nivel, ¿sabes? Ciudadano, a nivel moral, ético, evidentemente hay que discutir sobre política porque así todos avanzamos a una sociedad mejor. Sin embargo, hoy en día, primero, es demasiado costoso hablar de política a nivel de, ¿sabes? De tiempo, porque tienes que dedicarte a eso. Yo conozco personas, Andrés, que yo sé que no se dedican a política, o sea, a lo mejor tienen aspiraciones políticas, pero sé que no se dedican a eso, trabajan en otros sectores, bueno, que esta persona que estoy diciendo trabaja en finanzas y tiene una cuenta de Twitter, bro, que tiene no sé cuántos mil seguidores y se la pasa en eso debatiendo sobre política, aparte está anónimo. O sea, se Wow, puso un nombre anónimo y una foto anónima. sí, Entonces lo que hace es solamente dar sus opiniones en Twitter y eso, y crear debates y ganarlos, perderlos, bloquear gente, etcétera. claro, y Pero, es que al estar eh, anónimo también tienes un cierto nivel de protección. claro, claro, pero también por otra parte, ¿cómo tú capitalizas luego ese público que vas a tener? Me explico, porque claro, si tú opinas es lo mismo opinar como Anonymous que opinar como Andrés Montero, sobre todo a Claro, nivel político, porque si tú tienes aspiraciones políticas, tienes que concentrar ese capital político en tu persona o en tu partido, en lo que sea, pero si no tomas postura porque eres anónimo, entonces es muy difícil eso poderlo claro. capitalizar. Y yo creo, o sea, de nuevo, esto no lo sé porque no estoy en la mente de esa persona, pero yo creo que esa persona simplemente tiene esa cuenta de Twitter es porque le gusta expresarse, ¿sabes? Y no Sí, está mal, pero es que me parece que es una inversión de tiempo, primero, demasiado grande y que el beneficio, aparte ¿sabes? De masajear tu ego y, y poder dar tu opinión en Internet, es cero, ¿no? sin Porque duda. no, A ver, te comento otra cosa que sobre la parte negativa de debatir sobre política a nivel. Yo creo que debatirlo en Twitter es como a un nivel quizás un poco más macro, un poco menos personal. Y ya vas a ver a lo que me refiero con esto. Es que, por ejemplo, debatir en Twitter, debatir en las redes sociales, es sí, interesante y no tiene un motivo más allá como el que tú dices. Inflar un ego o informar. Porque, por ejemplo, cuando pasó todo el incidente de Cambridge sí, Analytica se enfocaba en los votantes al momento de hacer una campaña política. Se enfocaba en los sí, votantes, no en los que eran de un lado o del otro, sino en los que estaban en el medio. ok, ¿Qué podemos aprender de eso? Que que es muy difícil, no digo que imposible, me corrijo, no es imposible, pero es muy difícil cambiar de opinión a una persona que ya está decidida. tal cual, Y esos tal cual, debates usualmente ocurren entre personas que ya están completamente decididas de su bando. Y es por eso que no al insultar, pero al debatir y al buscar defectos en el bando, la persona que pertenece a ese bando se siente atacada personalmente. tal cual, tal Así cual, lo, así lo pero veo. fíjate, mira, por lo menos las personas, digamos, una persona que salga en representación de un partido en la tele y le dicen algo de su partido a nivel ideológico, por ejemplo, a nivel de propuestas, que ataca al partido, a la propuesta en sí misma, a mí me parece más lógico que esa persona se ofenda y se accione de una manera defensiva, porque primero está cobrando de ese partido, o sea, es una persona que vive de ese partido, bueno, ¿vale? Es un negocio, ¿no? Sin La duda. política es un negocio como cualquier otro.
por lo menos para mí, es un negocio como cualquier otro. Y el negocio es llevar tu propuesta y conseguir el poder y la confianza de las personas. Y a cambio, bueno, a cambio tienes que dar eso, beneficios a la sociedad, lo que Sin duda. tú estás proponiendo. Pero estas personas tienen mucho más sentido para poder, eh, mucho más significancia para poder tomar posturas defensivas. Pero una persona que no está cobrando directamente de un partido, que no está eh, beneficiándose directamente de un partido y lo que estás debatiendo solamente para cubrir su ego, ¿tiene algún sentido? O sea, una persona, un civil, esté debatiendo en Internet hoy en día con política. ¿Qué crees tú? Ajá, y aquí es a donde voy. En internet, en esos debates, en ese tipo de debates tóxicos, me parece que no tiene sentido. Justo por lo que dije antes. Y por lo que dices tú. Primero, no tienen ningún motivo ni final de convencer a la otra persona, porque la otra persona es muy difícil que la otra persona cambie de bando de esa forma. Y segundo, no son políticos, no están capitalizando de ello y probablemente no tengan la cantidad necesaria de seguidores como para informar. Pero a un nivel más personal, a un nivel más micro, ya alejándonos un poco más de lo que es las redes, de lo que son las redes sociales, así como un debate que tengamos tú y yo político, eso me parece que es algo constructivo. Sí, claro, estoy de acuerdo porque quizá nosotros tenemos la voluntad de poder aprender el uno del otro y, y queremos de verdad mejorar, pero la mayoría de las personas no le ven algo positivo a poder mejorar a nivel político, ¿sabes? A poder cambiar de opinión, a poder conseguir Claro, alguna opinión. De hecho, por eso que te comenté que tú también dijiste antes, que es que la gente está casada de alguna manera con su opinión política. Y ojo, que muchas veces la heredan, ¿sabes? Muchas veces las personas tienen su sin opinión duda. política en función de qué fue lo que escucharon en su casa, de fue lo que leyeron en su casa, de fue lo que escucharon hablar en su casa. Y bueno, ¿sabes? Si mi papá votó a este partido, mi mamá votó a este partido, pues yo voto a este partido también, porque así ha sido. Sí, y justamente tengo un testimonio de de algo que me pasó con una persona que conozco, y es que esta persona tiene ningún tipo de interés político, y sencillamente lo que hace es votar por lo que le digan sus amigos y su familia. Entonces esta persona hace no sé cómo lo hace, pero hace un consenso entre lo que le dice la familia y lo que le dicen los amigos, y vota. Wow. Entonces, debatiendo yo, otra persona y la persona a la que estoy hablando, estábamos debatiendo los tres sobre política y la persona nos comentó esta posición que tiene de los amigos y la familia y justamente nosotros debatiendo sobre política, logramos que la persona se interesara más y viera la importancia de conocer sobre política, porque estamos debatiendo justamente, yo que vivo en Londres, estamos Ok, debatiendo del Brexit y esta persona es ok. británica, además. Entonces, estamos debatiendo sobre el Brexit y la persona se enteró, wow, esto pasó, esto aquello pasó. Y es una forma saludable y positiva de Ok. debate. Aun si la persona no comparte nuestros puntos de vista, nosotros nos podemos enterar de cosas que ha hecho ese partido y de cosas que nuestro partido a lo mejor está haciendo mal. Y así también nos enteramos de noticias que a lo mejor no nos hubiéramos enterado porque no leemos las mismas fuentes o sencillamente no tuvimos tiempo de leerlas. Ese tipo de debate me parece más interesante, mucho más positivo. Pero por supuesto es a un nivel más personal y tienes que saber con quién tenerlo. Ok, bueno, me parece que nunca había escuchado ese tipo de acercamiento al problema, que es la política, pero me parece que puede servir. O sea, nunca lo he practicado, pero como lo estás planteando, me parece que es muy, muy positivo. De hecho, lo que más me gusta es la capacidad de poderte poner en los zapatos de una persona que tiene una ideología completamente diferente a la tuya. Por eso, porque puedes conseguir hechos, puedes conseguir datos que tú no vas a manejar simplemente porque tú manejas otro tipo de fuentes, o sea, de información. Eso es otra cosa que me parece importante en la política. Hay que tomar en cuenta, pues que evidentemente la gran mayoría de las fuentes de información, por no decir todas, están parcializadas y la gente en general Sin duda. lo que hace es consumir contenido que le reafirma sus creencias, en vez de conseguir contenido que de alguna
alguna manera los rete a pensar diferente, los rete a cuestionarse. Es como la gente que compra acciones de una compañía y entonces en vez de leer informes sobre personas que no creen en la compañía o personas que no apuestan a la compañía o que más bien quieren apostar en contra de la compañía, buscar informes de gente que también tiene la compañía, o sea, que van a estar sesgados de alguna manera. Me parece que si quieres Sin mejorar duda. y quieres tener una visión amplia, tienes que ver más que la visión de la gente que está en tu bando, la visión de la gente que está en el bando contrario, en cualquier aspecto de la vida, porque ahí es donde está la gran divergencia y ahí es donde puede haber verdad. Sin duda, y estoy de acuerdo. Y es eso más que todo. Ahí está lo que yo veo como positivo. Y está lo otro, como lo estábamos hablando antes, lo que vemos como negativo. Pero ojo, por lo menos en mi caso personal, no me compensa en absoluto debatir sobre política y de hecho lo estoy reduciendo a nivel, o sea, de manera deliberada. Yo a mí a veces me dan ganas de postear algunas cosas sobre política porque tengo opiniones fuertes de algunos temas y lo dejo de postear en las redes porque simplemente digo, crear debate sobre esto no va a tener impacto porque la gente en general no va a cambiar de opinión. Y lo que va a generar es debate con gente que opina diferente a mí o muy igual a mí y no vamos, o sea, no voy a aportar ningún valor, me explico. Ni para mí ni para la gente que me lea. No sé si es muy Sin pesimista duda. esa visión, pero bueno, es la que tengo actualmente. No, no, la veo más bien como una visión realista, de nuevo, porque es en las redes sociales. La forma en la que yo lo veo es que yo, por ejemplo, y esto es lo que hago y esto es lo que les recomiendo, que me ha funcionado, es que yo limito mis debates políticos a un grupo selecto de personas. Personas que no comparten mis ideologías políticas, o bueno, algunos las comparten y otros no, pero son personas que son buenos al Ok, escuchar y que tienen una mente eso es muy... abierta y que no se rigen por críticas negativas, sino más bien por críticas constructivas a mis ideologías. Y así entre nosotros aprendemos. Y lo dejo a un nivel personal. Y fíjate, Me olvido de las redes fíjate sociales. esto también. Las personas en redes sociales que tú ves que están opinando sobre política de manera activa, por lo menos la gente que yo veo que se dedica a eso, o no están conscientes del tiempo que están perdiendo a veces, o dos, son personas que lo que buscan es convencer porque viven de eso, o sea, son políticos, o tienen alguna relación con política, algún tipo de interés especial con la política que estén apoyando. Entonces, ojo, es una visión muy generalista, muy simplista de las cosas, pero eso, yo creo que la gente que debate en Internet sobre política o está muy, muy clara de lo que está haciendo y cuál es su objetivo, que no es, como tú dijiste antes, atacar a los extremos, sino al medio, al medio de la población que no está muy definida, a convencerla, Sin duda. o está nada clara, nada clara de lo que está haciendo, porque siente que está creando algún cambio y en verdad la mayoría de la gente no compra el contenido político de Internet, sino el contenido político que le reafirme sus creencias. Sin duda, es así. Y otra connotación negativa que tiene la política, pues, o el debatir sobre política, es el que está muy relacionado con el mal humor. Sí, Por ejemplo, en mi casa está prohibido debatir de política a la hora de comer. Desayuno, sí, almuerzo, tal cena. cual. Sí, porque ya tenía una connotación negativa y siempre se abría un debate y alguien Qué terminaba bueno, molesto. qué bueno. Es por eso, más, porque es porque las personas se sienten a veces identificadas a nivel personal con su ideología política y claro, ven ¿sabes? Un ataque a la ideología como un ataque personal, como un ataque, ¿sabes? A mí o a ti. Sin duda. Y ahora los invito a ustedes a pensar y que nos digan, ¿vale de verdad la pena debatir sobre política? Muchísimas gracias por acompañarnos a otro Atajo Cultural. Pueden seguirnos en Instagram, nuestra nueva cuenta, @Atajo Cultural. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo episodio. Adiós.